Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acudan a consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales graves, que se relacionan con una conducta alterada respecto a los hábitos alimentarios, lo que se traduce en comportamientos que van desde comer de manera descontrolada hasta la falta de ingesta de comida. Afectan en su gran mayoría a chicas jóvenes, en las que influyen factores biológicos y de personalidad, que suelen ser desencadenantes iniciales del trastorno. Pero, ¿cómo pueden los padres y las madres prevenir que les pase a sus hijos? ¿Hay alguna forma de detectarlo de manera temprana? ¿Y qué tipo de tratamiento reciben estos pacientes? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que, junto a un experto en salud mental, os contamos cómo podéis prevenir la aparición de un trastorno de la conducta alimentaria en vuestros hijos. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos una semana más a Sin Cita Previa. Hoy estoy solo, ya lo habéis oído en la introducción, Elena no ha podido venir, pero tengo un acompañante excepcional que nos va a ayudar a desengranar un poco esto de los trastornos de la conducta alimentaria. Recordaros que somos Gonzalo, yo, Elena, que no ha podido venir, lo que hemos dicho, dos pediatras en casa, en este podcast Sin Cita Previa de Adeslas. Acordaros de suscribiros y mandar este episodio a quien creáis que le puede parecer interesante. Para los que sois nuevos en esta escucha, en este podcast, hace ya varias semanas, hace varios meses, en el episodio 55, ya hicimos un episodio de los trastornos de la conducta alimentaria, en el que os intentamos explicar en qué consistían estos trastornos y sobre todo cuáles eran las señales de alarma que los pediatras desde la consulta de atención primaria teníamos en cuenta para detectarlas. Hoy hemos decidido ir un paso más allá y, como os he dicho, hacer una charla con un experto en trastornos de la conducta alimentaria para que nos dé su visión de especialista, tanto para saber cómo prevenirlos y sobre todo también cuál es el tratamiento que ellos emplean para este tipo de trastornos. Ya sin más dilación paso a presentar al doctor Quintero, a Javier Quintero, que lo conoceréis de otros episodios que ya hemos hecho del déficit de atención e hiperactividad y de la autoestima en los niños. Él es jefe de servicio en el Servicio de Psiquiatría Infantil del Hospital Infanta Leonor de Madrid, además de ser profesor en la Universidad Complutense, también de Madrid, y está especializado en psiquiatría y psicología centrada en la atención al niño y al adolescente a través de su clínica del doctor Quintero. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenas, Gonzalo, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado de tenerte aquí para... Bueno, yo creo que cuando hicimos ese episodio con Elena en el que hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria, lo enfocamos un poco desde lo que vemos en atención primaria, cuáles son esos signos de alarma que tenemos que tener nosotros en cuenta, pero dejábamos muy claro que los trastornos de la conducta alimentaria es un trastorno que, aunque tiene una parte física, ¿no?, y que puede afectar al físico, son claramente un trastorno de salud mental. O sea que al final son los especialistas, como son los psiquiatras, en tratar este tipo de trastornos y en diagnosticarlos. Pero, ¿en qué consiste un trastorno de la conducta alimentaria? Tenemos que entender que el acento está en la conducta, no solo en la alimentación, es decir, en la relación que tienen los niños y las niñas o los adolescentes con la alimentación, con la comida. Es decir, que al final estamos hablando de un trastorno del comportamiento. No solamente es que coman poco, que coman menos, que coman distinto, simplemente es un problema de relación con la alimentación, con la comida. Y básicamente podemos encontrarlo como tres dimensiones muy importantes. Primero, una mal uso de la alimentación, es decir, ya sea por conductas restrictivas, hablaremos de la anorexia seguro, o bien porque de repente descontrolan a la hora de comer, es decir, el típico atracón, y hablaremos de la bulimia o el trastorno por atracones. Luego una percepción del esquema corporal, es decir, hay una distorsión del esquema corporal, es decir, estas, sobre todo niñas y niños, pero bueno, son más frecuentes en mujeres, sobre todo la anorexia restrictiva, lo que ven es que se ven gordas, aunque estén con un peso muy muy bajo, estén extremadamente delgadas. Su percepción, es decir, esa alteración de la percepción de la propia corporalidad sigue estando distorsionada. Y luego, por último, hay una sobrevaloración de todo lo que implica el cuerpo, la delgadez y demás. Con lo cual, si juntamos estas tres situaciones, una alteración en la relación con la comida, una alteración en la percepción del cuerpo y una sobrevaloración del cuerpo, digamos de la corporalidad, entonces es cuando empezamos a entender qué es un trastorno en la conducta alimentaria. Vale, me estás diciendo, has dicho niños
niños y luego has, entre comillas, corregido a, adolescentes, porque ¿cuál es el perfil que suelen tener estos pacientes? También has dicho que, y eso lo sabemos, es mucho más frecuente en mujeres, con lo cual seguramente haya alguna carga biológica ahí que todavía está por descubrir, pero ¿cuál es el perfil de estos pacientes que lo suelen padecer? Claro, porque al final tenemos perfiles diferentes en los diferentes trastornos. Podríamos delimitar como 3 grupos muy distintos, ¿no? Lo que es la anorexia restrictiva, lo que hay es una restricción, es decir, un comer cada vez menos y un intento de control del cuerpo llevándolo cada vez un poquito más abajo en el peso. Hay una bulimia nerviosa, que sería el intentar controlar la alimentación, pero que se intercala con periodos de pérdida de control, con atracones, es decir, con comer mucho más de lo que habíamos previsto, con sensación de falta de control y con conductas compensatorias. La típica es el vómito, pero no solo esa, sino a veces usan laxantes o hacen deporte, es decir, que de alguna forma intentan después del atracón buscar algún tipo de compensación. A veces la compensación es un periodo de restricción, con lo cual es un sube y baja en la alimentación. Y luego también es muy importante el trastorno por atracón, que lo vemos cada vez más frecuentemente, que es la parte de la bulimia donde aparecen los atracones, sensación de pérdida de control con una sobreingesta en muy corto espacio de tiempo de manera descontrolada y desproporcionada, pero en este caso sin las compensaciones. Entonces, a partir de ahí es cierto que los atracones y la bulimia la encontramos más en adolescentes, ¿no? Y la anorexia restrictiva aparece en adolescentes más pequeñas y empezamos a encontrar cuadros más complejos en niños, sobre todo en niñas más pequeñas. ¿Y por qué se producen estos trastornos, ¿no? ¿Qué factores influyen en su aparición? Vivimos en un mundo en el que quizá hay un exceso de culto al cuerpo, ¿no? Pero no creo que este sea el único factor que lleve a las personas que padecen un trastorno de la conducta alimentaria a desarrollarlo, ¿no? Que sean más cosas. Sin duda, tenemos que pensar en 3 tipos de factores. Los factores genéticos, efectivamente lo has mencionado antes así por encima, que son muy importantes. Hay una predisposición biológica para tener este tipo de trastornos. Pero luego hay factores psicológicos y factores sociales, que también de alguna forma activan ese predisponente. Es decir, tenemos que tener un riesgo biológico, se explica desde la genética, donde aparece una serie de rasgos de perfeccionismo, de autoexigencia, de alguna forma autoestima más frágil, que hacen que ese factor de riesgo se ponga en marcha, y con un factor social, un entorno social que también favorece esa activación del riesgo. Muy bien. Y claro, estábamos hablando de esos perfiles diferentes de anorexia, de bulimia, del trastorno por atracones, pero aparte, claro, como todo proceso de salud mental suele haber mucha comorbilidad, ¿no? No son trastornos exclusivamente que lo padecen ese tipo de trastornos, sino que aparecen otras cosas, ¿no? Puede ser ansiedad, depresión, este tipo de cosas. O sea que son pacientes al final de mucho riesgo de salud mental, ¿no? Sin duda, sin duda. Ya en sí mismo es un trastorno, y además lo decías al principio, de los más graves. Es decir, que nosotros en sí mismo tenemos muy pocos trastornos que tengan mortalidad. La anorexia nerviosa lo tiene. Es decir, que es de los pocos trastornos mentales que tiene mortalidad sin complicaciones, simplemente por el propio devenir del proceso de la enfermedad. Con lo cual ya es un trastorno mental complejo y serio, ¿no? Es decir, a veces una de las cosas que sí que vemos recurrentemente es que, empezó a hacer tonterías con la comida, ¿no? Pero bueno, ya se le pasará, son cosas de la edad. Bueno, vamos a ver qué cosas está haciendo y qué cosas de la edad, ¿no? Porque al final entrar en conductas restrictivas que le llevan a una pérdida de la regla, por ejemplo, la típica niña que empieza en amenorrea, es decir, que pierde la regla, eso es una señal de alarma de que no son tonterías con la comida, está pasando algo más serio que está ya teniendo un impacto metabólico y fisiológico. Con lo cual es cierto que tenemos que entender que en el contexto en el que nos movemos, la observación de la conducta es fundamental. Es decir, qué es y cómo comen y cuál es la relación que tienen nuestros hijos con la alimentación. Sí, esto que dices de la mortalidad, que no lo habíamos mencionado al principio, yo creo que también es muy importante, porque yo como pediatra, con la parte física quizás, que es lo que tratamos de la conducta alimentaria, ahora en primaria menos, pero cuando teníamos a lo mejor una adolescente en el hospital ingresada, obviamente el tratamiento de salud mental se debe iniciar desde el principio, pero teníamos que dejar claro a los padres que lo primero que había que hacer era recuperar el estado nutricional, porque si no, no íbamos a poder salir del proceso, ¿no? De hecho, creo que he leído algún estudio que dice que si no se recupera ese estado nutricional es muy difícil salir del proceso mental, porque a nivel neurológico no te lo permite, como que estás en un círculo vicioso, ¿no? Sin duda alguna. De hecho, cuando hablamos del tratamiento, o hablemos luego del tratamiento, una fase primera y básica es estabilizar la parte fisiológica. Es decir, de nada me sirve hacer una psicoterapia si no tengo claro que esta niña está en un riesgo metabólico bajo y con un índice de masa corporal
corporal básico, ¿no? Mínimo para funcionar, ¿no? Es decir, que eso lo primero es lo primero y luego efectivamente es todo lo demás. Es decir, que también es importante a la hora de tener claro qué hay que hacer y cómo. Oye, tienes toda la razón. Lo primero es, oye, que este riesgo metabólico, fisiológico esté controlado. Sí, a lo mejor suena muy fuerte, pero sería por decir, primero que no se muera y luego ya hacemos lo demás, pero es que hay veces que es así, ¿no? Yo te quería preguntar también, antes de pasar luego en la segunda parte del episodio a los síntomas o cómo hacemos el tratamiento, si crees que en los últimos años hay un aumento de los trastornos de la conducta alimentaria. Fíjate que los estudios nos dicen lo contrario. Es decir, la prevalencia de anorexia nerviosa restrictiva no ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años. Lo que sí ha aumentado es un grupo de trastornos que llamamos trastornos de la conducta alimentaria no especificado, que eso seguro que si alguien nos está escuchando aparecerá en el informe que le dieron al alta de su hospital o de su centro de salud, porque efectivamente lo que estamos viendo son como casos parciales, es decir, cuadros de muchos menores que empiezan a hacer alteraciones en la relación con la alimentación, empiezan, digamos, a tontear con la comida, ¿no? Como decimos coloquialmente. Entonces, eso sí que se ha aumentado de una manera dramática. Y después de la pandemia sí que vimos también un repunte muy importante en todos los trastornos de la conducta alimentaria. Los 100 días del confinamiento en casa hizo que toda la continuidad y el seguimiento de muchas pacientes que estaban aparentemente bien y estables se viniera abajo y que de alguna forma su pérdida de rutinas y de estructura hiciera que justo después del confinamiento viéramos un repunte muy importante de trastornos de la conducta alimentaria. Sin duda, hay más, no tanto anorexia restrictiva, que sabemos más o menos la misma, lo cual es una gran noticia porque sin duda es el más complejo, el más grave, pero sí, dentro del grueso de los trastornos, sin duda alguna estamos observando una mayor incidencia de estos problemas de conducta. Y un poco al hilo de esto también te quería preguntar si crees que ahora que los adolescentes o los niños, quizás no tan adolescentes, pero también jóvenes, que tienen acceso a las redes sociales cada vez más tempranamente, muchas veces ven a la gente a la que siguen y los toman como modelos a seguir. No sé si decir modelos de salud, no creo que sea esa la palabra, pero sí modelos a seguir. Entonces, esa exigencia que a lo mejor antes no tenían los adolescentes, que pues los modelos sociales que tenían eran otros, si crees que a raíz de las redes sociales también es un factor que puede estar influyendo en que aparezcan estos trastornos. Inquietante, absolutamente inquietante, Gonzalo, tu apreciación, porque tienes toda la razón. Decíamos antes, hay una parte biológica de vulnerabilidad, que efectivamente esto está genéticamente determinada y hay poco podemos hacer. Hay rasgos de personalidad psicológicos que ahí sí tendríamos un margen, pero es el impacto social el que al final hace como el detonante de todo esto, ¿no? Y esto las redes sociales para nada están ayudando, ¿no? Y no solamente el contexto de las redes sociales, sino ya tanto filtro y tanta IA aplicada, ¿no? Es decir, ahí todo el mundo es súper estupendo con unos cuerpos imposibles, ¿no? Entonces, evidentemente son cuestiones que están siendo muy perjudiciales, ¿no? Para un chaval, una chiquilla que se levanta, empieza a ver sus perfiles habituales y ve una niña estupenda en un bikini en un cuerpo imposible. Claro, lo que no sabe es que esa foto está tomada en el ángulo perfecto e incluso un poco retocada. Pero ya, claro, se mira al espejo diciendo yo así no puedo ser. Y probablemente sea verdad, así no va a poder ser. Hay una parte de aceptación de la propia corporalidad que es fundamental para ser feliz, la aceptación de uno mismo, ¿no? Y a partir de ahí podemos empezar a complicarnos la vida y querer ser mejores. Pero partimos de una aceptación. Cuando no partimos de la aceptación entramos en un conflicto constante y nos va a llevar a estar constantemente insatisfechos. Y en las redes sociales están cultivando precisamente esto, la aspiración de algo que está fuera de lo ya no solo alcanzable, está fuera de lo sensato, fuera de lo perceptible, ¿no? Las redes sociales en el campo de la salud mental y específicamente en el campo de los trastornos de conducta alimentaria están siendo un problema interesante. Y luego no lo hemos dicho, pero yo creo que también se sobreentiende dentro de las redes sociales, no solo lo que veo, sino lo que me pueden decir con todo el bullying y el acoso que puedo hacer. Pero bueno, yo creo que esto nos daría para hacer otro episodio solo de redes sociales y adolescentes que tendremos que dejar para otra temporada. Pediconsejo. En el caso de que tu hijo o hija adolescente pierda peso, debes acudir al pediatra para que valore la situación y pueda investigar a qué es debido. Bueno, como hemos dicho en el pediconsejo,
la pérdida de peso suele ser un signo tardío, un síntoma tardío de un trastorno de la conducta alimentaria que aparece después de otros síntomas o signos que deberían estar atentos los padres para poder detectarlo. Suele ser cuando ya está bastante enraizado. Entonces yo te quiero preguntar, Javier, ¿cuáles son los síntomas iniciales de un trastorno de la conducta alimentaria? Aunque ya hemos dicho que hay diferentes grupos debajo de ese paraguas, pero ¿qué es a lo que tienen que estar pendientes los padres para vigilar en sus hijos? En los niños yo creo que la palabra para trastorno de la conducta alimentaria o para casi cualquier otro problema es la observación del cambio, entender por qué está cambiando esto. Es decir, cuál es el cambio de relación con la alimentación. Es decir, esto a lo mejor es que le ha cogido manía a las judías verdes, pero el resto está muy bien, no pasa nada. Nos hemos observado que hay un matiz en las verduras, pero el resto de la alimentación es correcta y equilibrada. Ya está, cenamos y seguimos a lo siguiente. Pero es el cambio, porque efectivamente cuando vemos la pérdida de peso y lo observamos, ya ha perdido mucho peso. Es decir, además, ellas son conscientes de esa búsqueda de la reducción del peso y lo van escondiendo, ¿no? Van usando ropas más amplias y demás. Pero eso ocurre en la anorexia, pero si estamos pensando en la bulimia, lo que hay son oscilaciones en el peso. De repente suben 3 kilos, bajan 2, suben 1, bajan 3, suben 4, bajan 2. Es decir, que son demasiadas oscilaciones en el peso que tiene mucho más que ver con los atracones y las compensaciones, no tanto con esa conducta restrictiva. La clave está en la observación del cambio. Tu hijo está comiendo de manera distinta. Eso no quiere decir nada, simplemente hay que explicar por qué está comiendo diferente. Porque de repente ha decidido que las verduras le han dejado de gustar. Bueno, pues vamos a poner otras alternativas a las verduras saludables, que también las hay. Pero cuando vemos que come menos, que evita comer con nosotros, que está cambiando su cuerpo, que está más delgado, más delgada, que de repente esas oscilaciones del peso, que está más irritable, decíamos al principio del podcast que la conducta es lo más importante en el trastorno de la conducta alimentaria, pues evidentemente de repente están más irritables y hay demasiadas señales como para no hacerlas caso. Y aparte me imagino que esto ocurrirá a lo largo de todo el día, ¿no? No es solo algo que veamos en casa, sino que podemos investigar qué está pasando con los amigos o qué está pasando en el colegio, porque es un trastorno que al final dura 24 horas al día, ¿no? Sin duda, y a veces, fíjate, son las amistades, ¿no? Las que realmente lo observan primero, ¿no? Y no son pocos los casos que vemos que quien ha dado la señal de alarma es una amiga, ¿no? La que ha dicho, mira, se nos está yendo, voy a hablar con tus padres. No, por Dios y tal. No, mira, te vas a enfadar conmigo, a lo mejor estás un mes sin hablarme, pero luego te darás cuenta de que te estoy haciendo un gran favor. O hablas tú con tus padres o hablo yo con ellos, pero esto que te está pasando a mí no me gusta, ¿vale? Yo no me voy a quedar observando que estás haciendo una serie de tonterías con la alimentación que a lo mejor no es nada maravilloso y seguimos adelante, pero si no, me parece estupendo que su amiga, si es de verdad una amiga, aún a riesgo de tensar, pero luego se lo agradecerá en el tiempo, de tensar la relación con su amiga, oye, o hablas tú con tu madre o hablo yo, porque yo creo que esto hay que ponerle un poco de orden a esto, ¿no? Y a lo mejor, insisto, oye, nos hemos pasado de frenada, ¿no? Esto está todo ordenado, fantástico, no pasa nada, ¿no? Medicina, todo, más vale prevenir que curar. Sí, y esto también me transmite que, claro, estamos hablando al final de adolescentes que suelen ser chicas y chicos de 11, 12, 13, 14, 15 años que siguen siendo menores y muy vulnerables, ¿no? Y entonces, no quiero decir con esto que las familias tengamos que controlar exactamente cuál es el círculo de amigos de nuestros hijos, pero quizás sí que deberíamos tenerlos un poco en cuenta y para poder conocerles para que ocurra precisamente eso, porque si no, alguna amiga que puede notar algo, si no conoce a los padres de quién es tu hijo, pues a lo mejor le va a costar un poco más. O sea que esa parte sana, sin llegar a ser un controlador, yo creo que también es muy, muy importante. Y si nos vamos a la prevención, ¿cómo podemos prevenir que aparezca un trastorno de la conducta alimentaria? Está claro que la parte biológica, y ahora a lo mejor podemos hablar un poco de que también es más frecuente en hijas de mujeres que han tenido anorexia nerviosa, esa parte biológica va a ser difícilmente controlable porque va con nuestros genes, pero ¿cómo podemos prevenir estos trastornos de la conducta alimentaria? Efectivamente, Gonzalo, dejamos fuera la parte biológica porque los genes hoy por hoy poco podemos hacer, pero podemos irnos a la parte de los factores de riesgo que detectamos en la parte más emocional, más psicológica. Es decir, que tenemos que, pues trabajar una buena autoestima. Es decir, la autoestima nos va a ser un gran seguro de vida para muchos problemas, desde luego para los trastornos de la conducta alimentaria también. La aceptación de la corporalidad, es decir, que de alguna forma no estemos en la crítica o en el comentario constante de uy, qué bien te sienta este pantalón, o se te hace el culo más gordo, si has engordado. No, estamos, y es una constante de, como digo yo, de conversación de abuela, ¿no? Que llega diciendo, ¡ay, mira qué gordita estás, qué guapa! Diciendo, pues no es una buena frase. Es decir, que hay determinados comentarios, hay demasiado foco puesto en la corporalidad que hace que los propios niños y adolescentes
adolescentes también le den mucho valor a esto. Promocionar hábitos de alimentación saludable, es decir, hay que comer de manera variada, saludable, de alguna forma, y esto enriquecerlo también con una actividad física, es decir, compensar, ¿no?, la alimentación con el ejercicio. Es decir, si nosotros trabajamos la autoestima, evitamos sobrevalorar nosotros mismos el si estoy delgado o no estoy delgado, estoy más gordo o menos gordo, y luego aceptación del cuerpo en ese mismo bloque, y trabajamos un estilo nutricional y un ejercicio, evidentemente estamos haciendo las formas correctas para minimizar el riesgo del desarrollo de un problema de alimentación. Claro, y al final habrá padres que nos están escuchando que tienen hijos en esa edad adolescente y bueno, todo esto lo pueden trabajar, pero a mí lo que me transmites al final es que esto es algo que tenemos que hacer desde que los niños son pequeños, desde ¿no? muy pequeños. Claro. Fíjate, otra de las cosas que no es una buena idea, ¿no?, cuando hablamos de hábitos saludables, pero conductas muy sencillas, ¿no? ¿Por qué cuando un niño se porta bien le damos un caramelo? Es decir, estamos relacionando, ¿no?, la conducta, el refuerzo positivo y el azúcar. Y hombre, esto no pasa nada, no pasa nada, pero si sumamos esto más una elevada crítica en torno a la corporalidad, la alimentación, todos estamos preocupados, está llegando el verano, todos queremos llegar a la operación bikini porque más da. Es decir, que al final en todo esto hay pequeñas conductas como muy implícitas en nuestro día a día, ¿no? Y me pongo el ejemplo de los refuerzos positivos ligados al azúcar, ¿no? Pues no hace falta, ¿no? O bien te castigo sin postre, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Es decir, como de alguna forma, espérate, ¿no? Es que estamos dándole demasiado valor de refuerzo a la comida y la alimentación. Sí, y luego también seguramente heredado de las generaciones anteriores de que también es importante que los niños se acaben toda la comida del plato cuando sabemos perfectamente que eso no respeta su sensación de saciedad ni de hambre y si el niño está creciendo bien, pues debe comer lo que quiera comer, obviamente sin que restrinja ciertos tipos de alimentos, pero yo siempre lo digo que me preocupa en los niños pequeños más la relación que tienen con la comida para construir una buena relación con la comida, que va a ser una salvaguarda para el futuro, que realmente coma mucho o coma poco. Y bueno, y si pasamos a la parte del tratamiento, aquí, claro, yo como pediatra tengo muy claro cuál es la parte desde el punto de vista nutricional, recuperar ese estado nutricional o ese estado metabólico, pero casi lo que vertebra más la importancia del tratamiento es la parte del tratamiento de salud mental, que obviamente eso es a lo que os dedicáis vosotros, los psiquiatras. Sin duda, y tiene que ser integrado. Esto no va de hacer una cosa a la otra a la contraria, esto va de tener muy claro un equipo multidisciplinar donde alguien tiene que tener muy claro que ese electrocardiograma es correcto, que el potasio está en su sitio, que evidentemente el índice de masa corporal está por encima de 16-17, que sería lo básico para empezar a funcionar. Y además de esto, pues evidentemente que los síntomas físicos, sabemos, ¿no?, la desnutrición está ligada, decíamos antes, a la pérdida de la menstruación, a la menorrea, pero también el lanugo, este vello fino que aparece, ¿no?, cuando hay una desnutrición importante. Es decir, la parte física es muy importante. Además de esto, sin duda, la parte nutricional y psicológica, es decir, hay que reeducar esa alimentación, es decir, porque esa relación con la comida se ha ido deteriorando y han perdido un poco también el termostato, es decir, la relación que tienen con la alimentación se ha ido perdiendo el sentido, es decir, no se lo comen todo, pero han ido cada vez comiendo menos, es decir, que al final también tenemos que trabajar esa rehabilitación nutricional, ¿no? Y sin duda alguna, una parte de rehabilitación cognitiva, es decir, el mejorar de alguna forma esa voz interior que tenemos todos y que de alguna forma nos critican unas cosas, nos refuerzan otras y en estas pacientes tiende a ser tremendamente crítica y la alimentación ha pasado a ser el epicentro de su vida en lugar de ser una parte adicional de tu vida. Tu vida tiene muchas cosas y claro, sí, desayunas, comes y cenas, pero no estás constantemente obsesionado en qué voy a desayunar, que la comida que hago y la cena, ¿no? Es decir, estas niñas lo que les pasa es que su vida gira en torno a la alimentación. Entonces la comida tiene que ser una parte de su vida, una rehabilitación nutricional y sin duda alguna la parte física, ¿no? Y antes mencionábamos y hemos hablado, me he ido directamente a las comunidades más complejas, el hacer un buen despistaje de las comorbilidades, es decir, porque efectivamente, ¿no?, cualquiera de los trastornos de la conducta alimentaria que hemos mencionado tiene una alta incidencia en otros trastornos de ansiedad, trastornos afectivos, es decir, depresión y TDAH, que también es otro de los podcasts que hemos hecho, también hay una relación interesante, ¿no?, entre la alimentación y el TDAH, y es importante una buena formulación diagnóstica para tener claro todos los factores que pueden hacer que esto vaya bien o que no. Y si los tratamos todos bien y de manera ordenada bajo un paraguas multiprofesional, pues desde luego esto va a ser muchísimo más fácil. Fácil no es fácil porque probablemente estos sean unos de los problemas más complejos que tratamos en psiquiatría,
pero desde luego vamos a mejorar el pronóstico. Sí, yo te quería preguntar específicamente por la parte del tratamiento en salud mental. Si estoy equivocado me corriges, pero hace bastantes años sí que se tendía a ingresar suelen ser chicas, ¿no? A estas chicas y, bueno, pues hacer ese tratamiento muchas veces aislados de sus padres para hacer una reeducación hasta que tal. Y creo que en los últimos años se está pasando de ese modelo de tratamiento a un tratamiento más centrado en la familia y que sea la familia el que, educando a la familia, consiga cambiar esa situación. No sé si es por ahí por donde caminan ahora la parte del tratamiento de salud mental. Ambos modelos son correctos, la diferencia es la severidad del cuadro. Es decir, cuando una paciente está en un índice nutricional muy bajo y hay de fondo un riesgo metabólico alto, hay que ingresarla para instaurar una renutrición que la saque de ese riesgo vital, que lo mencionábamos antes, es decir, en niñas con índice de masa corporal que están en situación de riesgo vital inminente, es decir, que con las bradicardias sinusales, que dices, bueno, esta criatura le puede pasar algo en cualquier momento, con lo cual, evidentemente, hay que ingresarla lo primero, y no tanto para, evidentemente, renutrirla, evidentemente ingresa a una unidad de psiquiatría y se trabaja desde la alimentación y desde la relación con la comida, pero con el foco del primero, minimizar el riesgo metabólico y fisiológico. Y luego, evidentemente, intentamos evolucionar hacia trastornos ambulatorios intensivos, es decir, hospitales de día muchas veces, ¿no? Es decir, que realmente a veces podemos evitar la hospitalización completa, que es incómodo, traumático, incluso a veces, ¿no? Es decir, yo siempre digo que la hospitalización en infantil es el fracaso de todo lo demás. Ingresamos cuando no tenemos recursos para hacerlo fuera, ¿no? Para de alguna forma no sacar a ese niño, a esa niña de su entorno 24/7. Pues le damos un hospital de día o intentamos generar con ella una serie de citas más o menos intensas. Pero, insisto, totalmente de acuerdo, las dos opciones son correctas. Lo que cambia de poner plan A o plan B es la severidad del cuadro. ¿Y cuánto tiempo tarda en rehabilitarse un trastorno de la conducta alimentaria? O sea, ya la hemos diagnosticado, le hemos puesto tratamiento, un tipo de otro, pero ¿cuánto? Supongo que es muy variable, pero más o menos de media, ¿cuánto suele tardar un paciente de este tipo en decir, entre comillas, ya estoy con esa buena relación con la comida? La variable severidad y la variable evolución, de tiempo de evolución, son las dos variables más importantes. Lamentablemente muchas veces las vemos muy tarde, cuando llevan ya muchísimo tiempo de evolución. Y esto ya empezamos a tener ahí unos aspectos de cronicidad que hacen que efectivamente, ¿no?, todo ese proceso de rehabilitación o de vuelta a la normalidad sea un proceso mucho más largo, ¿no? A veces es un trastorno, estoy acordándome de una criatura, según vuelve de un viaje de estudios, un trimestre fuera, se fue bien y volvió muy desorganizada la alimentación, pero los padres se dieron cuenta según casi bajaba del avión, y entonces inmediatamente empezamos a trabajar y efectivamente en unas pocas semanas la criatura estaba ordenada. Probablemente si la habíamos dejado evolucionar un año con esa sintomatología, desde luego el resultado no hubiera sido unas semanas ni de broma. Por eso digo que depende mucho de la severidad del cuadro y del tiempo de evolución. Y esos son los dos factores que nos van a predecir, y también la respuesta, ¿no? También es importante cómo responde al tratamiento, ¿no? Y eso nos va a predecir de alguna forma el tiempo que vamos a ir agotando las etapas hasta conseguir ese concepto de recuperación funcional o recuperación. Y ya para acabar, la última pregunta que viene al hilo de esto es, ¿los trastornos de la conducta alimentaria se curan o son para toda la vida? Quiero decir, ¿esa persona que ha podido salir del trastorno de la conducta alimentaria ya está normalizada? ¿Puede que le ocurra más veces a lo largo de su vida o es algo agudo, puntual, aunque durara años? Esa es una reflexión filosófica, Gonzalo, que tú como médico también te voy a plantear. ¿Nosotros, los médicos en general, curamos algo? Poco. Pues eso. Entonces, al final, curar, lo que viene a ser curar, esa recuperación ad integrum, ¿no?, que decían los clásicos, en realidad es muy pocas cosas curamos, ¿no? Porque efectivamente eso va a dejar, oye, a lo mejor para bien, a lo mejor esa etapa de crisis en la adolescencia que ha tenido una relación compleja con la alimentación, lo que condiciona es una personalidad más resiliente, con una autoestima muy sólida que le permite ser distinta, pero una diferencia hacia mejor. Pero lo que no va a pasar desapercibida. Y lo que sí es cierto es que hay otro fondo en todo esto, que es el programa de prevención de recaídas. Es muy fácil recaer, es decir, es relativamente complejo, pero se consiguen estabilizarlo, recuperarlo, pero eso luego hay que de alguna forma tener un programa de prevención de recaídas, ¿no? Es decir, que de alguna forma que la próxima vez que tenga una crisis vital o que tenga un cambio de ciclo vital o que tenga algún tipo de estresor que la desborde o le desborde, pues que no vuelva a condicionar una recaída en su relación con la alimentación, ¿no? Si lo trabajas bien es fácil porque se incluye dentro de todo ese trabajo, ¿no?, una detección precoz de las cosas que sabes que no te sientan bien y que si algo no va bien
llámame, ¿vale? O si no lo trabajas bien, pues programar unas revisiones anuales o semestrales, ¿no? Para de alguna forma chequear que todo está a tiempo y forma, o bien que el entorno, ¿vale? Pues tenga de alguna forma esas señales de alarma, ¿no? Pero el programa no termina con la recuperación, sino termina cuando hemos terminado el programa de prevención de recaídas, que es algo importante también a trabajar en los trastornos de la conducta alimentaria. Sí, y entre esos estresores, porque hemos hablado de adolescentes, y esto lo vemos yo creo frecuentemente los pediatras en la consulta de atención primaria, es el nacimiento de un nuevo hijo y cómo ese hijo se empieza a enfrentar a una alimentación que tú tienes que organizar, y muchas veces nos lo comentan a lo mejor es el momento en el que te lo comenta esa madre que ya habías visto más veces pero que nunca te lo había dicho, y dice, bueno, yo es que tuve anorexia cuando era adolescente y estoy muy preocupado porque mi hijo no le vuelva a pasar lo mismo, y bueno, pues atender esas necesidades. Bueno, yo creo que Javier, que lo vamos a dejar aquí, hemos hecho un episodio muy completo, que hemos dado una visión desde el punto de vista de la salud mental muy, muy, muy interesante, y te agradezco mucho que hayas venido. Estos micrófonos a tu disposición para que acabes con lo que quieras. El placer es mío, Gonzalo, y muchísimas gracias. Y como siempre, pues hombre, un último consejo, ¿no? En la línea de vuestros pediconsejos, ¿no? De más vale prevenir que curar. Es decir, yo creo que si con lo que hemos estado hablando hoy se quedan con una idea, se queden con la idea de que si algo cambia hay que entender por qué cambia. Si es un cambio en la relación con la alimentación, sin duda es algo para observar y ocuparse, no preocuparse. Es decir, ocuparse quiere decir pues a su pediatra, oiga, veo que mi hijo ha pasado esto, ¿no? Ha cambiado el peso, su conducta, su alimentación, y como digo siempre, es decir, más vale ocuparse de algo que realmente luego no pasa nada, ¿no? Pues medicina preventiva, ¿vale? Que no de repente decir, bueno, ya se le pasará. Y que no se le pase y que de repente nos encontremos muchos meses después un trastorno de la alimentación instaurado y mucho más complejo de recuperar, ¿no? Entonces, más vale prevenir que curar, y en caso de los peques observemos los cambios. No todos los cambios son malos, hay muchos cambios que son naturales en la infancia y en la adolescencia, pero simplemente tenemos que entender cuál es el cambio y por qué está pasando ese cambio. Pues nada, Javier, muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por aguantar hasta el final, y no os olvidéis de dejarnos un comentario o una valoración de 5 estrellas tanto en redes sociales como en las plataformas desde las que nos hayáis escuchado. Y por supuesto, gracias a Adeslas por promover la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres cuidéis mejor a vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene. La aventura podrá ser loca, pero el aventurero ha de ser cuerdo. Gilbert Keith Chesterton, Dixit.